junto a Macarena Toro. Continuamos haciendo sanamente el magazine de salud integral, como siempre decimos, en esta búsqueda del equilibrio mente, cuerpo y alma, con interesantes invitados todos los días, ir profundizando en temas que resultan relevantes también, que a veces tenemos poco desconocimiento, y por ello hoy nos acompaña la médico homeópata Adriana Fuenzalida para ir contarles, ir profundizando también sobre la homeopatía, la diferencia que existe con, por ejemplo, la fitoterapia, si es una medicina alternativa, una medicina complementaria, pero por ello vamos a profundizar con ella. ¿Cómo está, Adriana? Muy bien, muy buenas tardes, feliz de estar aquí compartiendo un tema que me encanta. Adriana, partíamos contándole también a nuestros auditores qué es la homeopatía, porque conocemos algunas falacias respecto a ello, pero en nuestra región y en nuestro país se ha profundizado poco en este tema, que en otros países, lo comentábamos antes de comenzar, que tienen una profundidad importante también en el desarrollo de la medicina. La medicina homeopática es una medicina bien específica que surgió en Europa en el siglo XVIII, creada por don Samuel Hahnemann, y a mí me gusta partir contando la historia porque eso grafica un poco cómo funciona. Hahnemann era un doctor que en esos años, fines del 1700, en los años que a él le tocó vivir, había pocas alternativas terapéuticas y farmacológicas para tratar a los pacientes, y él se empezó a cuestionar que los pacientes se les curaba una enfermedad y volvían pronto con lo mismo o con otra cosa, y como que él se decepcionó un poco de la medicina porque sentía que no sanaba, que no había como estrategias de curación. Y como sabía la ciencia, se dedicó a traducir libros de toxicología, de eso vivía para mantener a su familia. Y al traducir los libros se dio cuenta que las intoxicaciones producidas por determinadas sustancias, que eran las sustancias con las que se hacían tratamientos en ese tiempo, producían síntomas parecidos a aquello para lo cual se usaban para curar. Lo voy a decir con un ejemplo. La fiebre amarilla, la malaria, ese tipo de fiebres que diezmaban la población en ese siglo, en ese tiempo, se curaban con un remedio de una planta que se llamaba la quinina. Y él miró que cuando la quinina se usaba, se intoxicaba a animales o personas con quinina, en las dosis tóxicas producía fiebres parecidas a aquellas que se usaba para curar. Entonces, ahí él se planteó la pregunta, hombre inteligente que mira su medio y se interroga, se pregunta, de si no sería que las cosas curaban aquello que eran capaces de producir. Y para investigar y no morir en el intento, porque estaba trabajando con sustancias tóxicas, empezó a diluir estas sustancias. Y en la medida que más diluía, más fuerte veía él un efecto. Entonces, salgo de la historia para contar cómo funciona la homeopatía. La homeopatía trabaja con sustancias, la homeopatía convierte químicamente, o sea, hay un proceso químico de ciertas sustancias que son minerales, animales o vegetales que están en la naturaleza, que son capaces de producir una reacción en quien las toma, las consume o toma contacto con ellas, y que sirven para curar algo similar. Y aquí voy a otro ejemplo. Nosotros en Chile tenemos una planta bien conocida por las reacciones alérgicas que provoca, que es el litre, que está siempre en las zonas cordilleranas y que hay harto mito de que uno tiene que saludarlo para que no le produzca alergia. Bueno, si uno toma contacto con el litre y es susceptible, le van a salir ronchas y alergias en la piel. Bueno, si yo tengo en la piel alergia y uso homeopatizado el litre, que eso significa diluirlo muchas veces hasta que ya no queda materia y entre medio hacer un proceso como de mezcla o de batido de la sustancia, uso el litre para una alergia provocada por cualquier cosa, va a curar esa alergia. Entonces, en la homeopatía, por ejemplo, usamos el café homeopatizado para tratar el insomnio. Usamos las cosas como al revés de los que la usa la medicina homeopática. Samuel Hahnemann empezó y fue muy riguroso para investigar. Entonces él investigó muchos productos en su efectividad y posteriormente fue evolucionando la homeopatía hasta que llegó a asociarse que siempre detrás de una patología que se repite, lo que la homeopatía llama las enfermedades crónicas,
Por ejemplo, un niño que se obstruye o que tiene asma y que eso le pasa todos los inviernos recurrentemente, eso en la homeopatía es definido como una enfermedad crónica. Yo tengo que buscar como médico homeópata cuál es el factor emocional que está desarmonizando o desequilibrando a ese niño, y entonces encuentro el mejor remedio homeopático. Si yo comparo dos niños que tienen asma y uno de esos niños es muy temeroso y las crisis se le producen cada vez que la vida lo pone en una situación de susto, y tengo otro niño que es sensible emocionalmente y que es sensible, lo que nosotros llamamos en homeopatía sensible al abandono, se enferma cuando la abuelita se va, cuando le cambian la persona que lo cuida, cuando la mamá vuelve del postnatal a trabajar y de haber estado 100% del tiempo con él deja de estar. En el caso del niño temeroso, yo uso un remedio para los trastornos por susto. Y en el caso del niño con sensibilidad a lo que llamamos el abandono, como no el abandono como lo conoce nuestra sociedad, como lo define la homeopatía, en el fondo el niño que echa de menos, claro, uso el remedio para trastornos por abandono, y en ambos casos desaparece el asma o desaparecen las crisis obstructivas, porque emocionalmente este remedio fue capaz de gatillar la armonía emocional en el niño. Y así trabajan adultos y qué sé yo. Entonces, los que nos hemos formado en la medicina homeopática aprendemos una manera distinta de interrogar a la persona y tratamos de ir a lo que ahí se llaman los síntomas o las causas en el área emocional. Por eso tiene una mirada más holística como nuestro programa, en esta mirada del equilibrio mente, cuerpo y alma, porque claramente hay que ir a las emociones, que como a veces también en otras ocasiones lo hemos hablado con nuestros amigos terapeutas, tiene mucha carga emocional, muchas de las patologías que vivimos hoy y que hemos vivido históricamente, pero también me llamó la atención este concepto de lo similar, que también cuando estaba yo revisando algún material, el concepto de lo similar también se asocia mucho en la homeopatía, usted lo desarrollaba ahí bastante bien. Pero, doctora, preguntarle además cuál es la diferencia entre la homeopatía y la fitoterapia, porque no es lo mismo y también eso es importante aclarar. Voy a seguir con el litre como un buen modelo en el fondo. Ya más bien si yo me tomo una infusión de litre, o sea, estoy tomando hojitas de litre en una taza de agua, ahí estoy usando fitoterapia, estoy haciendo un tratamiento con la planta entera. Para preparar el litre homeopáticamente, yo lo que hago es hacer una extracción en alcohol de los principios activos o de los productos que trae la planta, y eso lo someto a este proceso de dilución. Tomo una gota o 10 centímetros cúbicos, lo que sea la cantidad, y lo diluyo en 100 de agua. Ahí hago este proceso se golpea contra una goma el frasco con la dilución, luego vuelvo a sacar de eso una gota, la vuelvo a mezclar en 100 de agua y así sucesivamente. Están diluidos los medicamentos para que actúen a nivel emocional, están diluidos decimal más de 30 veces y centesimal más de 100 o 200 veces. Mientras más diluido está el remedio, mientras más lejos está del litre verdadero, más queda como la memoria energética, así lo describen los argentinos y creo que lo describen bien. Es la memoria energética de ese remedio el que es más potente en términos emocionales. Y la homeopatía entonces se puede usar de dos maneras. La que a uno le venden en la farmacia cuando uno dice quiero para el resfriado, quiero para el colon irritable, quiero para, qué sé yo, una alergia en la piel. A uno le dan una mezcla de varios remedios homeopáticos juntos, porque ahí se está como disparando la bandada un poco, se están dando todas las posibilidades para atacar ese síntoma en la piel, y ahí usa uno un remedio pocas veces diluido. Cuando uno quiere ir como a la raíz del problema, uno hace este interrogatorio, logra comprender el problema emocional del otro, y ahí entonces receta el remedio que a esa persona la armoniza. Ese remedio probablemente por muchos años va a ser tu remedio, es tu remedio homeopático, y cada vez que tú te desarmonices o pierdas, otra situación te vuelve a sacar. Ese niño pasa un gran susto de nuevo y vuelve a descompensarse o a desarmonizarse, se vuelve a usar su remedio en estas dosis más diluidas y vuelve a estar bien por 1 o 2 años, sobre todo los niños que son muy permeables en el fondo a esto. Esa es la maravilla de esta medicina. Doctora,
Doctora, ¿cuánto tiempo notamos o cuánto tiempo tarda en notarse los efectos de la medicina homeópata? Normalmente nosotros cuando usamos este remedio, que es el que va al fondo, le llamamos el remedio constitucional de la persona, partimos, a ver, voy a hacer aquí un paréntesis para explicar una cosa previa. Las medicinas que trabajan con las energías siempre producen una cosa que se llama, que fue descrita también en esos años por otro doctor bien brillante, el doctor Hering, que son las leyes de la curación. Cuando tú trabajas la curación con este paradigma, en el fondo, que estás buscando remecer de alguna manera el sistema energético o emocional de la persona, se produce una curación, como una especie de brote de la enfermedad. La enfermedad sale afuera. Y eso es algo que los homeópatas tratamos de observarlo cuando damos nuestro tratamiento. Si una persona está con molestias muy dolorosas o muy pesadas, una tremenda alergia y qué sé yo, tiene que funcionar bien en su trabajo, nosotros lo que hacemos es darle una dosis intermedia primero para que esa crisis curativa, esa como explosión no sea tan fuerte. Esa explosión es súper necesaria porque es señal de que el cuerpo ya inició el proceso curativo. Pero si uno no la explica bien, la persona al otro lado lo que va a entender, lo que me dio la doctora me hizo peor. Y en realidad el remedio está haciendo ya su efecto. Inmediatamente después de esa primera crisis, que es como en la segunda semana de que uno da el tratamiento, empieza la mejoría y la mejoría sistemática para adelante, y luego yo refuerzo con la dosis que realmente sé que va a actuar como por un año. Y ahí la persona se toma un tubito de estos de pelotitas chiquititas en 2 noches, y yo le puedo decir, mire, vuelva en un año si es que vuelve a tener problemas, vuelva en 8 meses o vuelva solo si tiene un problema. Y hay gente que el otro día me escribió una paciente que yo tuve en Santiago hace como 12 años y me dijo, recién me volvieron las cefaleas, quiero que de nuevo me recuerde cómo usar mi remedio y qué sé yo. Esa es como la historia a la larga. Las crisis se vacían, tienden a bajar a cero, y eso va a depender un poco del contexto de la persona. Si estamos frente a una persona que está sufriendo siempre humillaciones o violencia, algún tipo de situación así, claro, mientras esa situación no pare, no va a parar probablemente de somatizarla, pero sí probablemente con la homeopatía por lo menos va a estar más aliviada de síntomas físicos y va a estar en mejores condiciones también para enfrentar lo que emocionalmente está viviendo. Doctora, preguntarle también, lo conversábamos antes de comenzar, ¿por qué no ha penetrado de la forma que se esperaba, quizás, o cómo ha funcionado en otros países la homeopatía en nuestro país, pero quizás ahora, en este tiempo que vivimos, vuelva a retomarse quizás con mayor profundidad en esta vuelta que tenemos a la mirada más integral de la persona, más allá de ser un objeto paciente, digamos, sino que mirarlo en términos más integrales, no solo la enfermedad en sí, sino que de dónde viene su causa emocional. Esta formación como homeópata unicista en Chile hoy día solo se está haciendo a distancia. Yo tuve la suerte de formarme entre los últimos que formó una sociedad homeopática que había aquí en Chile, y esto fue en los años 90. Yo ya soy mayorcita, y no hay formación de nuevos homeópatas médicos, a diferencia de Argentina, por ejemplo, que tiene mucho desarrollo de la homeopatía, y en Europa hay hospitales enteros trabajando con homeopatía, porque es un tremendo recurso terapéutico. Yo creo que aquí tenemos que hacer mea culpa de que no hicimos de alguna manera generaciones de recambio, y si bien es cierto el laboratorio CNOP forma a alguna gente a distancia o con cursos que tienen algunas partes en Argentina, otras acá, es deseable, digamos, que este sea un recurso terapéutico que lo podamos reflotar en algún momento y podamos volver a formar gente de la salud en esto. Siempre para trabajar en estas cosas, lo recomendable es que haya una formación en salud, porque lo responsable frente a un paciente es poder decir, o sea, si yo analizo un dolor de guata desde el punto de vista homeopático, discúlpenme el lenguaje tan coloquial, pero suelo hablar así para ser clara. Sí, es importante también para que sea entendible. Sí, si yo analizo un dolor de guata desde el punto de vista homeopático y no soy capaz de distinguir que puede allí haber una apendicitis y requerir una cirugía, estoy
siendo muy negligente. Entonces, en ese sentido, somos partidarios de que esto vaya o detrás de una consulta médica o que quienes lo practican sean personas con formación en salud para ser muy responsables de lo que le estamos recetando o recomendando a otros. De ahí la importancia también de la acreditación que hace el Ministerio de Salud hace un par de años, también acreditando personas que trabajan en la homeopatía, en la naturopatía también, ahí van avanzando, es importante también. Doctora, le quiero invitar a una pausa comercial y vamos a continuar conversando y profundizando sobre el interesante tema homeopatía el día de hoy. Noticias, deportes y entretención. Te acompañan en RSB. Te acompaña RSB. En RSB te indicamos la hora. 16 horas con 34 minutos. Atención, vecinos y vecinas de Las Lomas y Portal de San Ramón en Coquimbo. Ya abrió Bazar y Paquetería Grama. Sí, la solución escolar y familiar que le ofrece fotocopias, impresiones, anillados, plastificado y todo lo que necesite en Bazar y Librería. Las consultas al 512-488077. Ya lo sabe, Bazar y Paquetería Grama, Talca 1647, Portal de San Ramón. Comprar tus placas en Placacentro David es una cosa. Dimensionarlas en Placacentro David es otra cosa. Porque el servicio de dimensionado es totalmente gratis en tableros, maciza, MDF, ranurado y todo para el maestro mueblista en un solo lugar. Cuente con nuestro servicio en Colo Colo 4355 La Serena, porque David es otra cosa. En CGE nos gusta hablar de forma simple. Por eso tenemos una nueva cuenta Twitter de atención a clientes para que te comuniques con nosotros las 24 horas. Todo lo que necesitas saber, ahora en 280 caracteres o menos. Igual que este mensaje. Síguenos en @CGE_clientes. Despacito. ¿Despacito? No, nunca más despacito. Porque desde ahora en Cable Color todo será diferente. Banda ancha a una velocidad increíble, con norma internacional única en la zona. Más rápido, cada vez más rápido. Disfruta de los grandes eventos, el deporte, las últimas películas, en señales HD. Recuerda, Cable Color es entretención, es cultura, es deporte, es magia, vanguardia en digitalización, en el máximo posible. Cable Color. Ocean Tech, empresa especializada en la fabricación de embarcaciones de trabajo y deportivas, piscinas domiciliarias que son instaladas en solo 10 días. Aquí encontrarás las mejores soluciones que aportan mayor eficiencia en los procesos en la industria acuícola, convirtiéndose en la principal industria del país, además de diversificar su participación en otras áreas, como es la astronomía, muelles flotantes para marinas deportivas y en la minería. Visítanos en Ruta 5 Norte, kilómetro 434, sector Guanaqueros. Para mayor información, visita nuestra web www.oceantech.cl o llámanos al 512-549610 o al más 569-4569-1915. Ocean Tech, líder en desarrollo de productos en fibra de vidrio en la región de Coquimbo. Mira, ¿quién crees que salió otra vez como el medio más creíble y confiable del país? La radio, po. ¿Cómo supiste? Lógico. ¿Quién te informa, te acompaña, te entretiene, te alegra el día y está ahí cada vez que pasa algo grave? Sí, la radio. ¿Viste? Además, lo escuché ayer en la radio. Más creíble, más confiable, más cerca de ti. La radio. Archie. Somos lo que Chile escucha. Te acompañamos con la mejor programación. Somos RSB 96.7 en La Serena y Coquimbo, 93.9 en La Higuera y en www.rsbchile.cl.
Continuamos junto a Sanamente, el espacio ciudadano saludable del día. Continuamos haciendo Sanamente, el magazine de salud integral, como siempre decimos, en la búsqueda del equilibrio mente, cuerpo y alma, y ahí ir abordando también temáticas que resultan relevantes para su diario vivir, son interesantes. Conversamos a esta hora con la médico homeópata Adriana Fuenzalía sobre los mitos también que hay en la homeopatía y cómo ha entrado también en nuestro país. Lo decíamos, doctora, la importancia también de la acreditación de los profesionales que abordan el tema de la homeopatía. Yo le comentaba también que había visto un diplomado en la Universidad de Chile en la carrera de medicina respecto a este tema. Es importante también que las nuevas generaciones vayan conociendo la homeopatía. Usted me comentaba en comerciales que incluso usted lo había conocido por su abuelita, pero cuéntenos también cómo llega Adriana Fuenzalía al tema de la homeopatía. Bueno, por distintas cosas de la vida. En los años 90 me conocí la homeopatía desde distintos lados. Es verdad que mi abuelita siempre tenía estas pildoritas y tomaba para el colon, eso, nací, viví con eso, pero conocí la homeopatía por testimonio de un par de personas, una químico farmacéutico con la que me tocó trabajar por otra cosa, una doctora que había hecho la capacitación, y me gustó mucho, me hizo mucho sentido a mí esto de que son las emociones lo que está antes del enfermarnos físicamente, porque yo había experimentado eso desde otros lados, había trabajado algunas cosas a nivel personal y claramente para mí la medicina alopática, desde una perspectiva siendo muy eficiente en algunas cosas, ya lo dije con lo de la apendicitis, tiene también una forma de apagar la sintomatología que la homeopatía la mira desde otro lado. Me pareció que me hacía mucho sentido. Así que me metí, me formé y estuve varios años ejerciendo como médico homeópata en Santiago. Después me vine a vivir acá a la región y por distintas razones no lo he retomado. Yo trabajo más bien dedicada a la gestión en salud, pero es una herramienta que la tengo, que está ahí, que la uso con personas conocidas, con mi familia, con amistades, qué sé yo, así por pedidos especiales. Sí, por eso también le agradecemos que esté en nuestro programa el día de hoy, profundizando también sobre este tema. Doctora, ¿la homeopatía es medicina alternativa o complementaria? ¿O depende del punto de vista que A ver, yo diría que es una medicina que es científica, o sea, vuelvo a decir, esto surgió por un médico alemán, en Alemania es potentísimo, hay mucha investigación y por lo tanto es una medicina científica en primer lugar. Como todas las corrientes de la curación y de la medicina, no es infalible en todo, y a las personas algunas cosas nos funcionan mejor que otras, y algunas nos vamos a curar con alopatía, otras con homeopatía, otras con una mezcla de cosas, y otros y otros estamos en fase de nuestra vida en que probablemente no nos vamos a curar. Eso como una base para dejar bien en claro que no hay ninguna cosa en medicina que sea la panacea y que nos sirva a todos. Esta es una medicina que eventualmente ejercida por médicos pudiera ser como la única alternativa terapéutica, pero hay que mirarlo en función del caso, de la persona y de la situación global de ella, y por eso solo si es ejercida por un médico o por una persona formada en salud. Hay odontólogos y hay veterinarios formados en medicina homeopática. Y hay homeópatas tradicionales, pero muy pocos a estas alturas, digamos. Hubo mucho más a mitad del siglo pasado, qué sé yo. Y yo creo que otra cosa que topa en la historia es el hecho que nosotros tenemos laboratorios con autorización sanitaria para sus productos farmacéuticos. O sea, la medicina homeopática está validada en Chile por el Instituto de Salud Pública desde los años 50. Era una medicina que tenía mucho uso y era un recurso terapéutico fuerte, que probablemente después, un poco con lo avasalladora que es la medicina científica, se sumergió un poquitito, pero las farmacias Hahnemann, las KNOP, las farmacias Polanco y otras que producen homeopatía
homeopatía tienen sus registros en el Instituto de Salud Pública, presentan sus investigaciones, etcétera. O sea, es una medicina que tiene ciencia a la base y que tiene autorización. Los medicamentos tienen autorización para su uso. Son muy sencillos, son muy baratos y esa es otra de sus ventajas. Entonces, es complementaria y es el otro concepto que usaste fue alternativa, porque yo creo que esa es una disquisición bien intelectual en realidad. Sí, el público no lo exactamente, pero es una medicina complementaria, así como el Ministerio de Salud define hoy día las medicinas complementarias, es una medicina complementaria, y mi recomendación para las personas es que si la van a usar ofrecida por las personas de la farmacia o por alguna persona que no tiene formación en salud, tengan también una consulta médica en paralelo, de manera que tengan claro su diagnóstico, porque legalmente en Chile los únicos que pueden diagnosticar son los médicos. Sí, a propósito del diagnóstico, y también ¿se puede combinar el tratamiento homeopático con otros medicamentos? Se puede combinar. De hecho, por ejemplo, en la hipertensión arterial la homeopatía no ha dado muy buenos resultados, y si a mí me llega una persona hipertensa y yo la voy a tratar con homeopatía por alguna otra dolencia o qué sé yo, lo primero que le digo es no deje sus medicamentos. Con el único grupo de medicamentos o medicamentos con los que la homeopatía de alguna manera pelea o se lleva mal es con los corticoides. Pero cuando una persona está con corticoides no los puede dejar bruscamente y muchas veces está por una patología lo suficientemente importante en el fondo como para que no sea posible dejarlo. Entonces ahí usamos otra estrategia, otra forma de trabajar, pero trabajamos siempre en conjunto con otros fármacos. La gracia de la homeopatía es que tú puedes limpiar de fármacos. Volviendo al ejemplo de los niños con bronquitis obstructiva, el niño el año antes de la homeopatía puede haber usado inhaladores todo el invierno, puede haber estado con inhaladores más antialérgicos, etcétera, y al año siguiente y después de usar su homeopatía va a usar inhalador a lo mejor una o ninguna vez en el año, dependiendo del bicho que se agarre. Entonces la gracia de esto es que yo puedo ir limpiando de medicamentos en la medida que los síntomas bajan o desaparecen, porque sé que se está respondiendo a la homeopatía, eso va a ser estable en el tiempo y voy a poder repetir anualmente la dosis de homeopatía y la persona se va a mantener armónica, como digo, hasta que una situación emocional fuerte la vuelva a sacar de ese estado. ¿Los medicamentos homeopáticos siempre se presentan en esta forma de granulitos o de pelotitas chiquititas o hay otro formato? Hay gotas, hay supositorios y hay inyectables, pero lo que más se usa son los globulitos, que son una pelotita de lactosa impregnada en el medicamento, porque estos son diluciones, ya lo dije, muchas veces diluido el remedio basta con una pequeña exposición y por eso se toman pocas veces. Cuando uno está usando el remedio en las diluciones para actuar a nivel emocional, usa 2 noches el remedio y eso tiene efecto por un mes, o usa el remedio en la dilución C200, se usa una vez al año, una vez cada 8 meses. Cuando se usa más seguido es cuando uno usa las diluciones menores para tratar un síntoma en particular. Perfecto. Doctora, ¿las personas que son intolerantes a la lactosa o las personas diabéticas pueden tomar homeopatía? Ahí lo recomendable es que lo compren en gotas, porque efectivamente las pastillitas son de lactosa. A propósito de eso, te preguntaba. Sí, ahora es tan bajita la dosis que muchas veces no les pasa nada, pero lo recomendable ahí es que lo compren en gotas, porque también se formula en gotas. ¿Puedo sufrir intoxicaciones por medicamentos homeopáticos? Estoy haciéndole todas las preguntas pensando en alguien que desconoce totalmente, así que ¿puedo sufrir intoxicaciones por medicamentos homeopáticos? No es intoxicación, pero sí puedes tener síntomas molestos, porque ya expliqué que esto lo que hace es gatillar una reacción de curación, pero donde tu enfermedad de alguna manera brota. Si tú eres, por ejemplo, si de niño tenías mucha faringitis, después desarrollaste un asma y hoy día te estoy tratando con homeopatía por el asma, es probable que presentes una faringitis o una amigdalitis, que haya como un rewind del cassette, decíamos en mis tiempos, un rebobinar o volver a cantar las canciones antiguas. Y en ese sentido pueden aparecer síntomas, pero eso no es una intoxicación, no significa que el remedio te ha hecho mal, al revés, lo que significa, y nosotros lo valoramos mucho, yo se lo explico mucho a mis pacientes porque les digo, esto te va a pasar y repórtame qué te pasa, porque eso es para mí una señal de que el remedio es tu remedio, de que tú eres sensible a ese remedio en particular y de que el remedio ya empezó el proceso
proceso de curación. Es como que mirar, si yo le una doy, memoria del cuerpo. ¿Sí? Es como una memoria histórica. Si yo le doy esa explicación a mi paciente sabe lo que le está pasando, no se va a preocupar, no se va a alarmar y me va a llamar a mí para que lo asesore con esos síntomas. Por eso es relevante explicarlo. Entonces, no es una intoxicación, pero sí es una reacción que es esperable con el remedio de cada uno, el que a cada uno lo armoniza. El paciente, si visita a su médico o a su médico de cabecera, por ejemplo, y sigue un tratamiento homeopático, ¿debe informarle también al médico? ¿Es importante que haya ese trasvasije de información siempre? Es súper bueno informar. Yo creo que tu médico, aunque de repente los médicos tienen poco tiempo en la consulta y de repente como que parece que pescaran poco cierta información, cuando uno le pide consejo a un médico, y aquí hablo para cualquier paciente frente a cualquier médico, uno va a buscar un consejo y uno va a buscar una curación para uno. Si uno no entrega toda la información, uno le está restando capacidad también a ese otro que está trabajando por ti. Entonces, mi recomendación es que se le cuente al médico todo lo que está haciendo. Si el médico te descalifica, es porque no sabe en su gran mayoría y entonces no debiera descalificar, porque uno no descalifica lo que desconoce, pero si llega a descalificarte, entonces a la vez siguiente no se lo comentes con tantas ganas, pero mi recomendación es ir de frente con la información. Perfecto. ¿La homeopatía es eficaz en la prevención? Por ejemplo, alguien que evite resfriarse todos los años y sabe que hay una temporada ahí un poco complejo con el tema de las alergias primaverales, ¿funciona en la prevención la homeopatía? Tiene dos formas la prevención, y aquí voy a aprovechar de tirar un tip o una recetita. Hay un medicamento en la homeopatía, en la tele le hacen propaganda a uno que es el oxylococcino. Sí. Nosotros usamos uno que se llama influencinum, que es exactamente lo mismo, es como una especie de vacunita que lo que tiene es un preparado con los síntomas del resfriado o la gripe. A las personas que tienden mucho a resfriarse en el invierno, que tienen mucho tendencia a tomar frío, o esos niños que se agarran cada bicho que hay en el jardín, nosotros les recomendamos que cada 15 días se tome medio tubito desde abril a septiembre, octubre. Y con eso disminuir la carga de veces que se va a resfriar. Esa sería una manera de usarla preventivamente. Y la gran manera de usarla preventivamente también es que cada uno use su remedio que lo armoniza, porque ese remedio me va a mantener en la mejor condición para que mi sistema inmunológico se defienda de lo que se le cruce en el camino. Claro, va a estar equilibrada mi maquinaria, como le decimos también a nuestro cuerpo. Exacto. No va a tener ahí atacando para todo. Por último, doctora, ya para ir cerrando, preguntarle si es recomendable en embarazadas y en los bebés la homeopatía. Se puede usar en embarazadas y en los niños. Hay muchos remedios homeopáticos descritos en embarazadas, pero siempre ahí por médico homeópata idealmente. ¿Cuál es el futuro que ve usted también, doctora, ya a propósito? Porque igual habla usted desde el corazón con la homeopatía y eso me gusta mucho, porque es importante también que uno vaya traspasando el amor por las cosas, por los temas que vamos abordando, pero ¿cuál es el futuro que ve usted en nuestro país de la homeopatía? ¿Habrá un resurgir nuevamente? Yo espero que así sea. En estas últimas semanas he estado haciendo reflexiones respecto de mi futuro, porque yo ya estoy cerca de la edad de jubilarme pero se mantiene muy bien, capaz que haga algo por ahí. Yo creo que hay que hacerlo, que de alguna manera hubo una interrupción de la posta entre quienes formaban médicos homeópatas antes y hoy día, y volver a meterme un poquitito en el tema, volver a investigar y ofrecerme para formar, porque es algo que me encanta, así que capaz que vaya por ahí la micro. Excelente. Adriana Fuenzalía, médico homeópata, le queremos agradecer la visita a nuestro programa Sanamente, a compartir también todo su conocimiento sobre la homeopatía. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa, está muy bonito. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa musical.